Community Health Alignment y el Instituto de Salud Poblacional de la Universidad de Wisconsin y la LSU Health. El día de hoy soy acompañada por Hani Yang Estrada, presidente de la Asociación de Trabajadores de Promotores de la Salud de Carolina del Norte, Pranali Goradia, consultora independiente y médica, y anteriormente estuvo trabajando con Partners in Health y ahora está trayendo este instrumento, esta herramienta. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a profundizarnos en esta herramienta y queremos que ustedes lo tengan para su referencia, aún después de esa presentación y que puedan seguir línea por línea con esta herramienta. Así que les vamos a invitar a que pasen al sitio web Envision, www.envision, CHW. El enlace sí se encuentra en el chat. Y pase a la pestaña de recursos. Haciendo clic en recursos va a ver las categorías y recursos diferentes como los tenemos organizados y una de esas dice Sustainability o sustentabilidad. Al hacer clic ahí en ese pestaña de Sustainability va a encontrar muchos recursos que hemos preparado y creado y juntado y entre ellos va a encontrar la que se llama CHW State Policy Landscape Guide, guía de pólizas, guía estatal de pólizas, uno que es de Massachusetts y otro de otro estado. Así que por favor tomen un momento para encontrar este recurso. Si tiene cualquier pregunta, por favor háganos saber en el chat y el equipo con mucho gusto le puede brindar apoyo técnico para encontrarlo. Vamos aquí a la siguiente diapositiva. Entonces, los objetivos para el día de hoy son ayudarle a poder navegar la guía del panorama de políticas estatales para los promotores de la salud y comprender los componentes principales. También queremos prepararlos a que puedan utilizar esta herramienta con el fin de organizar y comunicar información sobre las políticas relacionadas con los promotores y al final Hani nos va a ayudar a saber cómo aplicar la guía como plantilla para apoyar la planificación, la colaboración y las conversaciones estratégicas en su estado. Entonces, al entrar en ese trabajo, quiero centrarnos en dónde cuadra dentro de la sustentabilidad de promotores de la salud. La sustentabilidad económica y financiera es un aspecto de esto para poder tener médicos que reciban los fondos y para poder hacerlo, el resto de las imágenes que se ven aquí en la pantalla son igualmente importantes. Necesitamos tener integración en cuanto a la fuerza laboral, tanto en su organización y también en los sistemas de salud y los servicios que apoyan a nuestras comunidades. Y para hacer eso, tenemos que tener políticas implementadas sistémicamente y puede apoyar, eso requiere que toda la fuerza laboral de los promotores tenga acceso a esto. Y la clave de esto es el liderazgo de los promotores. Eso nos enseña que necesitamos una combinación de todas estas cosas para asegurar la sustentabilidad. Y estamos emocionados por ver qué es lo que podemos hacer de manera sistemática y cómo saber en dónde nos encontramos en primer lugar. Entonces, para llegar a cualquier lugar, primero tenemos que saber en dónde nos encontramos. Y un paso más grande en eso es ver la panorámica y entender cómo se toman las decisiones. Las decisiones por y para la fuerza laboral tienen que ser tomados por la fuerza laboral. Y una clave en esto es la voz y el liderazgo y la autodeterminación, tanto en cuanto a la profesión, los credenciales y también las políticas que se tienen que ver en cuanto a la fuerza laboral. También es importante reconocer el rol y el papel de los aliados, de los profesionales de la salud en esto y de saber cómo esas organizaciones pueden trabajar juntos. Así que tenemos el liderazgo de los promotores y también la participación de los aliados. Y la decisión y el acuerdo de cómo se toman las decisiones.
también dando paso al trabajo que se tiene que ver con las políticas y lo que se promueve a través del Estado, se requiere comprensión. También esto da paso a la implementación y comprensión acerca de la sustentabilidad económica y los reembolsos. Bueno, ahora al habernos centrado en esto y al haber entendido cómo esto cuadra con nuestro trabajo en grande, ahora me complace traer a Pranalia Cordia y siempre me encanta presentarles con personas que están apoyando y promoviendo este trabajo. Hola a todos, soy Pranali. Soy consultora de la salud y también médica de la salud de emergencia. Antes de eso, fui avisora en Partners in Health, que es una organización global de la salud. Trabajo mucho apoyando a los colaboradores, los promotores a través del desarrollo de materiales. Entonces, desde la certificación hasta la integración de modelos y a las políticas. He tenido parte en todo esto y, y al entender qué es lo que se ha intentado, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, me complace hoy traer información sobre una herramienta. Y lo que tengo para hoy es la guía del panorama de políticas estatales para los promotores de la salud. Entonces, la guía del panorama de políticas estatales fue creado y desarrollado por Partners in Health como una herramienta para ayudar a los estados a documentar y comprender las políticas relacionadas con los promotores de la salud. Cuando yo fui parte de la PIH, las preguntas siempre eran las mismas. ¿Qué es lo que ya está establecido y quién crea y establece el desarrollo de políticas? Entonces, entramos en línea, vemos todos los recursos y reunimos toda la información que pudimos encontrar como primer paso. Y ese documento fue el punto de inicio para una discusión más profunda. Y cada vez que empezamos a trabajar con los colaboradores en un estado nuevo, hicimos lo mismo y cada vez el proceso fue igual. La PIH tomó el primer paso de recopilar el informe, los informes y la información y también toda la legislación que estaba disponible. Y nos dimos cuenta que al completar el documento requería varias reuniones con aliados locales, porque ellos también necesitaban de esas cosas que no eran fáciles de encontrar. Y a veces ellos llenaban la información que faltaba y muchas veces sí faltaba información. Entonces, eso nos ayudó a desarrollar este documento. Y como dijo Sherry, al saber dónde uno se encuentra y qué es lo que existe, qué es lo que existe y dónde uno se encuentra, es un paso importante. Entonces, el guía tiene varios propósitos. Enseña cómo desarrollar un informe comprensiva que se puede utilizar en el Estado. También trae el mecanismo de reunir a los promotores y los aliados para poder recopilar la información y para discutir el paisaje o las políticas existentes y también presenta puntos de discusión para identificar faltas, retos, desafíos y oportunidades y puede abrir paso a más prácticas sobre lo que se tiene que desarrollar y también ayuda a expandir y a comunicar la información y hablar sobre los recursos. Entonces, este guía se divide en 9 secciones y fue intencionalmente así porque a lo que nosotros nos referimos como NASP utiliza los mismos componentes para describir lo que se encuentra entre sus recursos. Y utilizamos esos recursos en todos los estados para entender las políticas que existen en este momento. Así que al tener esa alineación, hace que sea más fácil encontrar la información y comparar la información entre varios estados. Entonces, posiblemente uno puede ver qué es lo que pasa en un estado que está justo al lado de su propio estado o en un estado lejano. Y al hacer esto, eso hace que todo sea más fácil.
Entonces uno puede encontrar ejemplos de eso en el sitio web y yo voy a estar haciendo referencias a esos ejemplos con mucha frecuencia y lo van a poder ver en el futuro también. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, esas son las nuevas secciones y vamos a hablar sobre cada uno de estos para ver cuál es el impacto que puede haber. Entonces, ahora los vamos a repasar uno por uno. Entonces, la primera sección en nuestro informe de la panorama, hay varias páginas con cada sección y vamos a repasar el primero. El primero es la gobernación de la fuerza laboral. Eso va a hablar de quiénes son los que toman las decisiones, los tomadores de decisiones. Si hay una oficina de los CHUIS en el gobierno estatal. Entonces, cuando uno hace un mapa del panorama, eso es importante por varios motivos. Primero, asegura de que todos sepan dónde queda realmente, dónde está enfocado o dónde es el sede del poder. Y eso pone a todos en la misma página sobre cómo funcionan o cómo son las estructuras en cada estado. Eso puede afectar en el futuro, eso puede abrir también una conversación verdadera sobre las estructuras y que necesita fortalecer y qué es la parte. Quizás hay una oficina de los trabajadores comunitarios. Quizás cada uno se sienta, pero al sentarse, reunirse, quizás hay solo uno o dos personas que lo saben. Quizás todo el mundo lo sabe, pero realmente al sentarse, no saber eso ayuda a que todas las personas entiendan qué, a- qué se puede pedir y para qué se necesita hacer abogacía. Eso es algo que realmente es importante establecer como un punto de conversación para el futuro. Ahora en Massachusetts, si uno mira el panorama de política en Massachusetts, habla que en Massachusetts el trabajo de los CHUIS está coordinado a través del Departamento de Salud. Hay un departamento, una oficina de los CHUIS y también un proceso de certificación. Eso ayuda a explicar a qué corresponde o qué hace cada departamento. Ahora pasando a la segunda sección. Segundo es la sección 2, es la definición de los CHWs. Muchos sabemos que los CHWs tienen muchas responsabilidades y pueden trabajar en varios ambientes, pero eso está tratando de ah, funcionar. Nosotros sí sabemos qué hacen, en qué trabajan, pero lo que queremos contestar y son las preguntas qué considera el Estado como parte de la definición de los CHW y puede ser distinto a lo que usted considera o lo que otra organización considera. Entonces, si hay una definición que existe ya, uno puede hacer las preguntas más profundas si am, esa definición que tiene el Estado está concuerda con la definición bien aceptado por el APHU o la definición em, ampliamente aceptada al nivel nacional. Si no es igual la definición, indica por dónde uno puede empezar la conversación, porque después de establecer eso, eh, pueden hacer la pregunta, ¿será necesario crear uno o ajustar la definición como está? ¿Y quién debe estar involucrado en crear eso? En Nueva York, la definición de los CHW está entre el manual de Medicaid y eso estuvo alineado con la definición con el APHA. Y esa es la misma definición aceptada ampliamente en todo el país. La tercera sección
es la panorama de política de entrenamiento y certificación y esto puede variar bastante de un estado a otro. Algunos estados tienen así diferentes tienen un entrenamiento al nivel estatal, otros tienen diferentes certificaciones privadas y algunos estados tienen reglamentos que aseguran que hay certificación o entrenamiento en varios idiomas o que hay reembolso de la matrícula para los programas de entrenamiento. Es importante que usted sepa eh, que requiere cada estado. Si uno requiere certificación en el estado donde uno esté, puede ser nada más un certificado que participó en el entrenamiento. Puede ser una revisión de antecedentes. eh, Varía, pero es muy importante entender qué se está haciendo en los otros, en su estado y también en otros estados que tienen un ambiente político parecido al suyo. Uno debe saber si es algo que ofrece el gobierno y que lo ofrece el estado o organizaciones privadas y si hay reembolsamiento por Medicaid. No hay una respuesta que cubre todo, que abarca todo, puede variar y es importante entender qué está sucediendo en su estado. Es importante entender qué existe en ley ya y qué se puede influenciar y cambiar y qué requiere todavía acción para formar o cambiar. El ejemplo, por ejemplo, en Massachusetts, en la sección 3, los CHW son certificados a través del Departamento de Salud y requieren que sea un programa aprobado de capacitación y educación de los CHW. Eso quiere decir que esos programas de entrenamiento, capacitación de los CHW son menos cambiables. Está bien establecido y escrito como reglamento o como ley. Es importante saber cómo es y que lo han votado y cuánto se puede influenciar o cambiar. Ahora la próxima sección es el 4. Este habla acerca de la legislación estatal. Esos cuáles leyes, propuestas de ley y reglamentos están ya vigentes. Esto es importante hacer las investigaciones que la política ah, no siempre existe como reglamento de CHW. No es tan fácil encontrar dónde puede encontrarse en diferentes sitios. A veces, por ejemplo, eh, yo soy de Michigan y a mí me encanta, amo mucho mi estado, pero en su plan de Medicaid del estado, ellos requieren un racional, un porcentaje o proporción de CHW comparado con los miembros, los usuarios. Pero si uno no sabe o si alguien que ha hecho las investigaciones o que lo ha repasado página por página, si uno sabe de las extensiones de Medicaid y el sustentabilidad de las leyes con respecto a sustentabilidad de Medicare, yo le digo, no es tan fácil encontrarlo. Yo le digo, es muy importante tenerlo así como es importante saber ese ejemplo y hablar con eh, de las personas importantes en su estado, las personas que tienen influencia. Es importante entender dónde está mencionado, dónde está escrito, si es en los estatutos, en las leyes o si es en una aplicación para una exención o una propuesta de ley o para cuál política sería importante abogar. Eh, Quizás también van a encontrar unas propuestas de ley que se ha promovido, se han presentado varias veces, pero cada vez se muere y no se convierte en ley. Si algo sigue y no pasa en la legislatura para que pase a convertirse en ley, es importante saber por qué se está muriendo ahí como propuesta, ah, para saber si es factible.
que uno siga insistiendo que lo hagan ley. ¿Quiénes son los tomadores de decisiones y se puede influenciar esas personas? Hay diferentes secciones. Ah, Da una imagen compartida de qué existe, cuál es el existente, para entender también que se puede influenciar, y donde falta cambiar o influenciar. Por ejemplo, la panorama política en Nueva York. am, Eso dice, por ejemplo, mira cuántas veces los CHWs han sido mencionados en las propuestas de ley en la legislatura estatal y va más al fondo, más profundo que ciertas leyes específicas o propuestas de ley específicas. Ahora en la sección 5, eso mira cómo el gobierno ve las políticas para financiamiento pública, como a través de Medicare, Medicaid. Eso se ve diferente también según el estado. En algunos estados está bien integrado. En otros, la representación de los trabajadores está em, apenas mencionado en algún documento, pero la meta es igual, entender bien cómo está escrito la política y cómo se está llevando a cabo en realidad. No solamente cómo se está realizando actualmente, sino cómo está propuesto, cómo está escrito. No tiene que ver solamente por el Congreso, la Cámara de Representantes. Tienen las personas que escriben y que hacen los borradores de estos planes. Es mucho más aceptable formarse o ser parte am, para contribuir o colaborar en el proceso de hacer esas propuestas de ley. Ahora el próximo diapositivo. Entonces, ahora en el reporte de Nueva York, eso incluye todos los exenciones, los reembolsamientos de Medicare y un modelo innovadora. ah, Está descrito, está en la lista de todo lo que sucede para los CHW. Eso le puede dar una imagen más global de todas las maneras que reciben reembolsamiento o reciben fondos los CHWs. Ahora en el 6 es donde los grupos pueden anotar los otros fuentes adicionales de fondos para los promotoras o los CHW. Sabemos que Medicare y Medicaid no es lo único. Hay otras oportunidades que otros que ya han aprovechado. Algunos estados de pronto tienen fondos o becas especiales, de pronto tienen así a través de instituciones o departamentos de salud pública. Hay algunos que tienen intereses, partes interesadas que tienen una vía para conseguir fondos para apoyar el trabajo de los CHW. Es importante para todo el grupo, que todas las personas en el grupo entiendan cuáles son todas las fuentes de fondos para apoyar el trabajo de los CHW. Ahora el próximo diapositivo. Ahora en esta parte hay aún durante COVID, me parece que en Nueva York, que estaban proveyendo fondos para los CHW fuera de Medicaid. No importa si es de largo plazo o corto plazo, pero hay otras vías, otras fuentes. Ok, ya llevo mucho tiempo hablando, entonces antes de Segur, ahora será maravilloso escuchar de ustedes y saber qué piensan
hay unas preguntas que nos encantaría tener las respuestas. Si hay una sección del reporte que le interesa más que otra parte, ¿cuál sección pondría como prioridad usted? Si usted ha empezado el proceso de anotar la panorama de política en su estado. ¿Cómo le va con ese proceso? Ahora le damos a todos un momento. Y también voy a ver qué es lo que están comentando. Veo una pregunta en el chat y pregunta de cómo encontrar cuáles políticas no han sido aprobados. Y mientras Pranali piensa en, en esa respuesta, me encantaría escuchar de todos aquí en el seminario web, entre esas 6 áreas de la política que mencionó Pranali, y posiblemente podemos ver de nuevo las secciones. Pero por favor escribe cuál de estos 6 áreas es el área donde si usted fuera a dar prioridad a una política, ¿cuál sería? ¿Cuál de esos aspectos? Y eso nos puede ayudar a nosotros como Ambition de ver cuál de estos tienen la mayoría. ¿Hay una respuesta para saber quién no ha sido aprobado? Bueno, sí tengo una respuesta, pero no es, el proceso no es rápido. Existen programas que pueden ayudar a uno a averiguar cuáles políticas y cuáles proyectos de ley han sido aprobados digo, año tras año, y cuáles no han sido aprobados. Y si uno tiene acceso a ese recurso, es excelente. Y aún de ser así, uno tiene que ver dónde en dónde se quedó el proyecto de ley. Pero si uno es, bueno, puedo decir que es difícil saber qué buscar y es difícil saber qué es lo que uno no sabe. Es difícil saber que si se trató de un proyecto del enfocado en la certificación o en qué aspecto. Idealmente, uno tendría una persona dentro de su organización que tiene acceso a esas herramientas de las políticas que pueden ayudarle a uno a hacer una búsqueda rápida de las políticas año tras año. Y si uno tiene acceso a eso, es más fácil, es más fácil pasar y revisar todas esas políticas. Veo muy buenas respuestas. Voy a seguir, pero por favor sigan poniendo y escribiendo sus respuestas en el chat y también cualquier pregunta que tenga, por favor escríbelo en el chat. Yo voy a dar seguimiento a esas preguntas y si todavía no hemos respondido a sus preguntas o si todavía no ha hecho su pregunta, por favor escríbelo porque sí vamos a regresar a esas preguntas. Entonces, esas son las 6 principales. Hay mucha conversación y se enfocan muchos recursos. Y los siguientes 3 son diferentes, pero son igual de importantes. Así que estas 3 que están por venir no describen lo que ya existe en el estado, sino analizan la panorama general. Después de analizar toda la información, después de analizar la situación, ¿qué es lo que uno observa? Esas secciones se tratan de juntar cada aspecto para hacer preparación para el futuro. Tenemos el número 7, que son los actores clave y alianzas estratégicas. Y los que se trata de saber quiénes son los que tienen influencia, los aliados por todo el estado y de saber quiénes pueden
tener influencia, quienes pueden aconsejar, quienes toman decisiones y posiblemente cada una de esas personas es alguien diferente, pero hay que saber quiénes son parte de las decisiones que se toman, qué poder tiene uno, cuáles perspectivas traen y cuáles son sus objetivos de ellos. Uno puede saber cuáles son las metas y objetivos de uno mismo, pero es importante saber cuáles son las metas y objetivos que otras personas involucrados tengan. Tal vez es el senador o uno que está empujando y apoyando a los proyectos de ley y al poder responder preguntas acerca de esto es muy importante y al saber esto le va a enseñar más que simplemente quién está en la mesa, le va a mostrar quién no está presente en la mesa y, y hay que ver cómo uno puede cómo y quiénes tienen el poder de tomar las decisiones para establecer políticas que apoyan a este trabajo. Y mucho de eso tal vez no se trata simplemente de las investigaciones, sino de ver quiénes están en la mesa. Entonces, luego en la sección 8 se trata de oportunidades y desafíos en cuanto a las políticas. Y también ayuda a ir más allá de simplemente las investigaciones, ya sabiendo toda la información, luego ver cuál es la acción que se tiene que tomar, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, lo que queremos ver en el futuro, y luego en sección 9 llegamos a los próximos pasos. Así que según cuáles sean las metas y si el documento si es para uso interno o externo, uno puede crear con tantos detalles que sea necesario. Entonces, lo que yo diría es que hay que hacerlo mientras más detallado que sea posible y luego uno puede después dar al público o dar a conocer una versión más general. Tal vez esa sea la manera más eficiente y eficaz de hacerlo. Pero si uno regresa a la pregunta de por qué inició el proceso en el primer lugar, qué es lo que uno tuvo como objetivo al iniciar ese proceso y que si esa sección realmente da pasos para alcanzar esa meta o no, o es decir, que si eso es parte de un proceso más grande, si eso es un ejercicio que uno está haciendo con su propia organización y tal vez una colaboradora. Esto va a informar los próximos pasos y de cómo uno va a avanzar. Vamos ahora a siguiente. Los siguientes van a ser algunos ejemplos y eso sí los voy a pasar en breve. Si vemos aquí en la sección 7 en el informe de Massachusetts, aquí habla sobre los que tienen el poder y menciona que tienen una oficina de promotores o CHW y también tienen una mesa directiva en el Departamento de Salud Pública. Entonces, al tener todas las personas, todas las partes reunidas y al tener presente las personas principales que si una persona tiene una pregunta, es muy probable que otras personas tengan la misma pregunta. Entonces, si una persona está haciendo la pregunta o diciendo algo en cuanto al Departamento de la Salud Pública, y digamos, si está diciendo, el Departamento de Salud Pública está haciendo esto, tal vez el Departamento de Salud Pública puede estar en dos lugares diferentes. En Massachusetts puede ver la información que vino de la oficina de los promotores o de la mesa directiva de la DPH. Y eso puede ayudar al saber de dónde viene la información, puede ayudar a que todos puedan llegar a un acuerdo unánime. Todos tienen que tener la misma información. Vemos brevemente la sección 8 para Massachusetts, donde tienen oportunidades y desafíos. Y ellos ponen aquí que las oportunidades para prepararse para el futuro y luego en cuanto a los próximos pasos, Massachusetts escribió algo muy general y eso se publicó ante todo el público, entonces a lo mejor uno quiere escribirlo así, pero también es importante tener una versión interna para uso interno también. Pero esas son todas las secciones y espero que haya podido comunicar algo muy importante aquí, que es
que el informe final es informativo y hace impacto, pero el proceso de desarrollarlo y de que todos sean partícipes, que todos trabajan juntos, es igual de importante que el documento final. Entonces, al pasar por este proceso con Partners in Health, identificamos algunas cosas y eso en sí nos ayudó a sacar mucho más jugo del proceso. Entonces, al tener todas las personas que se desean que sean parte de esto, al crear ese informe, que todos sean partícipes del proceso, es importante. Entonces, veamos aquí algunos consejos en cuanto a la facilitación. ¿Quién le ayuda, quienes les ayudan a desarrollar eso es igual de importante que el documento final? Entonces, hay una sesión inicial donde puede reunir a todas las personas y al final va a querer que todos sean, sean unificados y que tengan un mensaje unificado. Entonces, hay que, antes de comenzar, hay que ver quiénes van a tener papeles o roles activos, quiénes van a ser observadores, quiénes van a ser van a brindar consejería o van a ser los que aconsejan y quiénes van a tener un papel más activo. Y cada persona es importante. Hay que asegurar que los promotores no sean solamente, no estén nada más presentes, sino que tengan oportunidades de ser partícipes. Y es, el documento no es nada más algo que se publica en el sitio web, sino es la manera que se ha llegado a poder hacer todo ese proceso. Entonces, ahora viendo la organización y la coordinación, eso es muy clave. Hay que ser muy abiertos de cuáles son las metas del proceso y todos deben saber. Eso le va a ayudar les va a ayudar a saber a todos qué es lo que pueden aportar. También hay que decidir cuáles secciones se van a incluir, quiénes van a escribir las secciones y cómo se van a asignar las actividades y las tareas. Hay que encontrar maneras de que todo sea accesible. Se puede utilizar los hiperenlaces a los recursos principales y también a la sección de lo cual quieren escribir. Por decir, si solamente quieren enfocarse ahorita en capacitación, puede publicar un enlace, un hiperenlace para que no tenga uno que pasar por todo el documento completo. Y debe haber un documento que toma en cuenta todos los esfuerzos y el trabajo que se hace. Y luego, por último, la actualización. Entonces, un informe de la política solamente es útil si se mantiene actualizado. Va a ser muy necesario mantenerlo actualizado cada año. Hay que cambiarlo, hay que actualizarlo si algo sale que es principal. Entonces, por ejemplo, si una ley principal es aprobado o sale a la luz, hay que actualizar el documento. Y el NASP perdón, la página web del NASP es un buen lugar y un buen recurso que utilizar. Y cada persona debe tener una parte en preparar esto. Y esas personas pueden hacer un compromiso de seguir conscientes e informados sobre la sección que les corresponda y luego compartir la información con todo el grupo. Luego también, por ejemplo, tomamos el ejemplo del financiamiento. Eh, si algo pasa dentro de la legislatura que afecte el aspecto económico, eso afecta a lo demás. Así que es importante entender todo eso. Bueno, entonces eso es el guía completo. Ahora voy a pasar la voz a Hani, que es presidente de Community Health Worker Association en el estado de Carolina del Norte. Gracias por su tiempo y estoy muy emocionada por ver lo que viene a raíz de esto. Maravilloso, gracias, Panali. Hola a todos. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a dar un poquito de seguimiento. ¿Cómo van todos? ¿Están aquí con nosotros? Yo sé que es mucha información. Y yo sé que algunos dicen que la política no es algo hermoso y sexy, pero para mí sí lo es.
Y definitivamente quiero verificar que todos están aquí con nosotros. Gracias por los emojis y las imágenes que están poniendo. Es bueno estar aquí entre comunidad. Sí, Janine. Sí, es muy sexy esta información. Sí, es lo que pasa. Gracias a todos. Hablemos un poco acerca de las aplicaciones a la vida real. Vamos aquí, Caitlin. Parnally hizo un trabajo tan tremendo y maravilloso de llevarnos por todas las herramientas. Y esas herramientas son recursos, definitivamente sí, son recursos. Y es muy diferente que al asegurarnos de que al estar hablando acerca de las herramientas, también hay que hablar acerca de la implementación. Ahí es donde a veces entramos en problemas, encontramos desafíos y retos, pero tenemos que seguir adelante con este trabajo. Y antes de hacer ese trabajo, realmente quiero retar a cada uno de nosotros a que hagamos autorreflexión, que pensemos y que nos preguntemos dónde nosotros mismos cuadramos en este panorama, porque cada uno de nosotros tenemos poder, cada uno de nosotros tenemos poder. Algunos de nosotros tenemos un puesto donde podemos utilizar el poder que tenemos para mayor logro. Y antes de pensar en esto, al pensar en la aplicación a la vida real, quiero retarnos a reflexionar sobre dónde nos encontramos y cómo utilizamos el poder que tenemos para este trabajo. Y quiero hablar específicamente a los promotores que están aquí, porque mis amigos míos, cuando hablamos de este trabajo, este trabajo requiere una cantidad enorme de valentía. Los promotores, y los voy a decir otra vez, este trabajo requiere una cantidad inmensa de valor, y tenemos que salir de entre nuestra zona de confort, porque el confort y el crecimiento no son sinónimos. Hay que aceptar y adaptarnos a sentirnos incómodos porque tenemos que salir fuera de lo que conocemos, fuera de lo cómodo, y puede ser que no se siente muy bien. Entonces, entremos a eso para hablar de las aplicaciones a la vida real. Una de las cosas que habló Pranali es que certificación, capacitación y certificación para los CHUIs, y es importante en este estado, y en cada estado está en un punto diferente en su cronograma, en su evolución de eso. Cuando uno está pensando en el entrenamiento, la capacitación y certificación, lo que es importante es que los CHWs tienen que estar ahí en la mesa, en las reuniones para diseñar el proceso para nosotros, por nosotros, nada para nosotros sin nosotros. Ustedes saben, hay tantos detalles, y si no están, si están tomando decisiones por nosotros, lo que el riesgo es de sin querer, podemos crear barreras para realmente llegar a lo que nosotros realmente queremos lograr. Yo les voy a contar un poquito de cómo se ve en Carolina del Norte. En ese tiempo estuvimos trabajando muy unidos con diferentes entidades, el Departamento de Salud del Estado, de la universidad. Yo sí voy a ser bien real, bien sincera, sin pelos en la lengua. No es importante, o sea, no les voy a mentir. Sí, casi como hay esto, así ese empujón, esta competencia o estos golpes de cabeza así, porque uno dice, pero siempre lo hemos hecho así, así como es. Y nosotros, los CHWs, nosotros contestamos, dijimos, así no es como lo vemos, así no es como lo queremos nosotros. No queremos que tomen decisiones por nosotros, sobre nosotros. Hubo una lucha para el
poder, gente me regañó, nosotros así enfrentamos, yo salí de muchas reuniones llorando, frustrada, pero adivina qué. Adivina, cuando hablamos de la valentía, pero yo también fui, me levanté y puse otra vez la cara y yo seguí insistiendo porque esto lo tenemos que solucionar, tenemos que buscar la forma, no lo vamos a hacer de una manera que no nos conviene, que no así nosotros eh, tenemos que participar en en la toma de decisiones eh, que se toma que nos va a afectar. Todo lo que tenemos desde la certificación o el entrenamiento y la certificación siempre lo ha tenido ahí por la entidad de Asociación de Salud de Carolina del Norte, diseñado por los CHW para los CHW. Ellos ya no planean, no hacen cambios sin hablar con nosotros primero, pero para hacer eso, para lograr eso, nosotros tuvimos que tener conversaciones difíciles. Yo así les quiero incentivar, les quiero desafiar en no permita que esas personas que están en posiciones de poder aliados, yo estoy diciendo donde uno puede usar su influencia. Yo así les animo a hacer eso, de traer a los CHWs a la conversación, no simplemente usar su poder para tomar decisiones para ellos, porque si nosotros quedamos comprometidos y igual no nos rajamos, ya podemos lograrlo. Yo vi muchas cosas ahí en el chat que quieren ver ustedes. Uy, yo les digo, la legislación estatal ese es un maratón. Esto no es así un camino corto. Esto es largo, largo. Y las relaciones son esenciales. Uno puede decir, ay, bueno, haz esto, 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 pero si nosotros no tenemos las personas que están realmente comprometidos con nosotros, queremos asegurar que las comunidades ah, así queremos asegurar que los CHWs están en la base, la parte principal, y que uno no se pone nada más incómodo y sale de la conversación. Es importante que esté enfocado en algo. De Carolina del Norte en 2023 había una estrategia de Medicaid. Nosotros trabajamos con nuestro Departamento de Salud del Estado y les informamos de cómo se debe ver esta, así como debe ser el entrenamiento. Les hablamos de quién debe, a quién deben entrenar, dónde deben vivir, a cuáles comunidades deben servir, en cuáles localidades, cuáles lugares. Hablamos de todo y yo estuve muy agradecida por ese proceso. Lo publicaron para comentario público. Nosotros hicimos mucha campaña política, pusimos en contacto con todas las organizaciones, las agencias comunitarias. Dijimos, lean esta cosa, compartan sus comentarios públicos. Es muy importante que nosotros estamos proponiendo una legislación que así al final de los 2023 que también había un empujón para expandir Medicaid. Entonces, así es importante la expandir de Medicaid, pero como nuestra estrategia fu- tuvo ya menos prioridad, ya porque había más énfasis en expandir Medicaid.
hasta el día de hoy no tenemos todavía. Yo trabajé muy, muy duro por mucho tiempo por establecer una amistad con un director de Medicaid y ahora yo tuve que volver a seguir creando una relación con el nuevo director. Tengo que viajar a Raleigh, que queda 3, 4 horas de distancia de donde estoy, porque yo tengo que estar ahí para que se acuerden de mí. Se acuerdan de mí, honey. Soy yo. Aquí estoy para hablar de la estrategia de los trabajadores comunitarios, de los CHW, de cómo es. Quería hablar de qué tan importante es establecer esas relaciones. No es una cosa que pasa de un día para otro, es que una reunión y eso no más. Es ser constante, constante, acordarles y ser la presencia eterna. Yo así, amigos, yo quiero que cada uno se examine qué está pasando en nuestros estados. Todo se ve diferente, se ve distinto de un estado a otro y claro que podemos em, aprovechar la experiencia de lo que está pasando en otros lugares, pero es muy importante entender la situación en su estado, en el estado de uno. Eh, Hay también, ustedes han escuchado que esto yo lo he dicho, tenemos que estar bien comprometidos a estas relaciones. La mayoría, para mí, personalmente, la mayoría de mi trabajo es directo, contacto directo, explicarles, construir ese enlace, esa amistad, esa relación con eso, para asegurar que cuando es el momento, ellos están listos para apoyarnos. Ellos ya tienen en mente qué hacemos y quiénes somos nosotros. Por eso es muy importante estar seguro de cuáles son nuestras prioridades. Si es la sustentabilidad para el futuro, cuáles son las prioridades, porque yo les digo, porque si los CHWs no lo quieren, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que asegurarnos de cuáles son las prioridades de los CHW para que así como un equipo, como una entidad, podemos avanzar y mover hacia adelante nuestras prioridades en nuestros estados. Bueno, vamos a respirar un poco más profundo. Ahora hablando de esto un poco, CHWs, aliados, mientras que estamos hablando de esto, ¿cómo esta herramienta, cómo les podría ayudar? ¿Dónde hay una oportunidad donde usted puede aprovechar una herramienta como esta para usar? Voy a tomar una pausa, un momento antes de seguir. Una cosa, mientras que uno está sacando el concepto de esto, cuáles son los ideas y también pensar en cuáles preguntas se le ocurren. Es cuando vienen las preguntas, oh, sí, a mí me gustaría hacer definición, eh, pero necesito saber X o lo que sea. Es importante empezar a pensar en eso. Ya pueden poner esas preguntas en el chat.
Que solo quiero hablar, poner en voz alta lo que Rachel ha dicho en el chat. Sí, por favor, poner esa estructura, esos planos. Por ejemplo, no hace falta duplicar herramientas si hay, claro, mil veces sí, sí, si hay am, un plano que sirve. Que ahora lo voy a pasar otra vez el micrófono a Sherry de ahora. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿De aquí a dónde vamos? Bueno, gracias, Annie. Como siempre, me encanta su energía y aplicar su energía y usar. Apreciamos ambos presentadores que han hecho un trabajo excelente en lo que han hecho y en motivar a las personas a ponerlo. Así, Envision está aquí para apoyarles. Tienen nuestro sitio web con muchos recursos. Pueden visitar nuestro sitio web. Estamos muy agradecidos por Partners in Health, por compartir los recursos, su trabajo a nivel nacional y internacional, y pueden encontrar mucho de nuestros recursos en nuestra biblioteca, y son revisados y seleccionados por nuestro personal para asegurar que son apropiados para el trabajo que hacemos. También tenemos nuestra serie. ah, Esto y esta serie de enseñanza es así los bloques principales de cómo empezar y registrar CHWs y cómo integrarlos a los trabajos comunitarios a sus organizaciones y los estándares para las competencias, lo que hacen otra sección sobre investigaciones y recursos y sustentabilidad económica financiera, que como siempre ah, es una prioridad para todas las agencias, para las organizaciones, de cómo mantenemos eso. Utilice esos recursos, aprovéchelos, esos gratis, las 24 horas en línea los tienen también. Tienen capacitación y Además de esto, asistencia nos encantaría técnica. Nos apoyarles. encantaría apoyarles a ustedes Si tiene si les deseo en interesa saber más, ponerse en puede contacto con usted. escribirnos en Hello al sitio web y ese, vamos a poner ese correo ahí en el chat para que lo pueda ver. Es hello@envisionchws.org. Ahora, al ver lo que nos espera en este próximo año, hemos estado trabajando con Pranali, entre otros, por todo el país y hemos estado reuniéndonos con líderes del Departamento de Salud para informar y preparar una herramienta guía y que apoya y asegura que tengan la infraestructura ya establecido para que puedan saber cómo avanzar ya teniendo esa infraestructura. Y también muchas de las preocupaciones que se han comentado al día de hoy, sí se comentaron con el otro grupo también. También van a haber colaborativos y parte de la razón por lo cual estuvimos preguntando cuáles de estas políticas quisieran trabajar más. Parece que todos fueron representados, comentaron que todos. Así que hay mucho trabajo para nosotros de ver a cuáles políticas da prioridad, pero como eso se va a ver, es que va a haber oportunidades para seguir aprendiendo en grupo, van a ser virtuales y van a ser algo similar al ver el guía de la política. Y entre las sesiones van a estar trabajando y luego se van a reunir para hablar sobre sus avances y su trabajo. Va a haber oportunidades para trabajar con otros compañeros de una manera de una manera estructurada. Así que en el chat ahora estamos poniendo un enlace a un foro en línea que puede completar y luego al juntar todo esto y cuando tenemos tiempo
cuando tenemos ya las fechas y las horas establecidas, le vamos a poder enviar esto como la información para invitarlos a que sigan participando en esta oportunidad. Así que estén al pendiente porque sí se les va a enviar más información. Ahora vamos a tener un tiempo para las preguntas y respuestas.